Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa Paramos Troncoso. Me voy a encargar de hacer la presentación de las novedades para la campaña de renta de este año. Intentaré, sin extenderme demasiado, explicar las novedades para esta campaña desde el punto de vista que afecta a Kairen, apoyándome en una presentación para explicar las novedades de normativa y enseñando cómo se van a tratar esas modificaciones desde la propia aplicación. Mm, Ya sabéis que en Kairen tenemos versión escritorio y versión web. Tanto las imágenes de la presentación como los supuestos que os voy a ir mostrando son de la versión escritorio, pero el tratamiento de los temas que vamos a explicar es similar en ambas aplicaciones. Solo cambia el entorno de trabajo, lo que son opciones de menú, funcionalidades, todas estas cosillas son las mismas y las novedades están planteadas igual en ambas aplicaciones. Bueno, pues empezamos con las novedades. Voy a empezar con las novedades en la obligación de declarar. Finalmente, la única novedad que entra en vigor para el ejercicio 2024 en la obligación de declarar es la modificación en el límite excluyente en el caso de percibir los rendimientos del trabajo previstos en el artículo 96.3 de la Ley de IRPF. Este límite se eleva de 15.000 a 15.876 para los siguientes supuestos: cuando procedan de más de un pagador, salvo las excepciones señaladas en el citado artículo; cuando se perciban pensiones compensatorias de cónyuge o anualidades por alimentos no exentas; cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener; o cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención. El control sobre este límite excluyente lo hace la aplicación sin ningún tipo de problema, pero igualmente después os voy a enseñar un supuesto muy sencillo para que veáis cómo hacemos el control y un par de campos en los que tenéis que tener precaución a la hora de grabar la información, ¿vale? Y aprovechando que ya que estamos hablando de la obligación de declarar, quería aprovechar para recordaros un par de cosillas que creo que es interesante que tengáis en cuenta, que tengamos todos en cuenta ahora durante la campaña. Desde hace unos años, si un miembro de la unidad familiar percibe ingreso mínimo vital, todos los miembros de la unidad familiar están obligados a presentar la liquidación. Si presentan la liquidación conjunta, ya cumplen con esa obligación. Si les sale más beneficiosa la opción de presentar las liquidaciones individuales, tener presente que todos los miembros de la unidad familiar están obligados a presentar la liquidación individual, incluso los menores sin rendimientos, ¿vale? Si no tienen casilla 505 ni IBAN para generar el número de referencia, necesariamente tendrán que ratificar su domicilio ante la agencia tributaria. Es decir, esto os obliga pues, a solicitar una clave PIN o a identificar al menor con el certificado electrónico del representante legal para poder ratificar su domicilio. Podríais, por ejemplo, intentar ratificar el domicilio con la clave PIN y después hacer la presentación de la liquidación con vuestro certificado de colaborador. ¿Vale? Otra de las opciones que nos dio la agencia tributaria en estos supuestos, cuando el menor no tiene posibilidad de solicitar número de referencia, sería que se pediciera a la agencia tributaria y que un agente autorizado os presentase la liquidación. Otra cosilla que quería recordar es que está en vigor desde el 2023. Cuando un autónomo está dado de alta en algún momento del periodo, independientemente de su volumen de ingresos, de su volumen de rentas o si tiene actividad o no, está obligado a presentar la liquidación, ¿vale? Esto nosotros os lo voy a enseñar después en la aplicación, un supuesto muy sencillo. Nosotros lo controlamos si hacéis la descarga de datos fiscales en la aplicación, ¿vale? Y otra cosilla a recordar, en los meses previos al inicio de la campaña parecía que iba a ser obligatoria que iban a tener obligación de presentar la liquidación los beneficiarios o solicitantes de la prestación por desempleo. Finalmente, esto no entra en vigor y hasta el 2025, ¿vale? Los solicitantes y beneficiarios de la prestación por desempleo en esta campaña no tienen obligación de presentar la liquidación. Voy entonces a enseñaros un par de supuestos relacionados con este tema que acabamos de comentar.
Vale. Empezamos con este contribuyente. Es un supuesto muy sencillo. Un contribuyente que tiene dos pagadores, ¿vale? Tiene rendimientos del trabajo de un primer pagador por 15.000 euros y 877 de segundos y sucesivos pagadores. Este es el dato que quería comentaros, que es importante que grabéis correctamente a la hora de registrar los datos, tanto si los grabáis de forma manual, ¿vale? Este campo, la clase, es importante que os aseguréis que está correctamente indicada, pues si tiene pensiones del cónyuge, anualidades por alimentos, rendimientos de segundos y sucesivos pagadores. Si se hace la descarga de datos fiscales, debería estar correcto, ¿vale? Pero si hacéis la introducción manual, tener la precaución de revisar este campo precisamente para el control de este límite, ¿vale? Bueno, pues en este caso, segundos y sucesivos pagadores, percibe 877 euros. Por lo tanto, el importe de los ingresos íntegros supera el límite de este año de 15.876 euros, que percibe 15.877 euros. Si hacemos el cálculo de esta liquidación, debería decirnos que no está obligado a presentar la liquidación, ¿vale? Porque segundos y sucesivos pagadores no superan el importe de los 1.500 euros, ¿vale? Vamos a hacer aquí una pequeña modificación para enseñaros. Vamos a decir que cobra 14.000 euros y de segundos y sucesivos pagadores 1.877 euros. El importe de los ingresos íntegros sigue siendo el mismo, pero en esta situación, si hacemos el cálculo de la liquidación, debería darnos que está obligado a presentar la liquidación, ya que segundos y sucesivos pagadores superan el importe de los 1.500 euros, ¿vale? Aquí lo tenéis, lo calculamos como obligado. Voy a calcular la liquidación, voy a dejarla grabada y os voy a enseñar un informe nuevo que pusimos a vuestra disposición en esta campaña, porque cada vez es más complicado saber por qué un contribuyente está obligado a presentar la liquidación. Entonces os facilitamos este nuevo informe, obligación de declarar. Bueno, a través del menú Informes, obligación de declarar, indicáis el contribuyente del que queréis hacer la consulta y os mostramos un informe con el detalle de los conceptos que generan la obligación de declarar, ¿vale? Aquí en la conclusión ya os indicamos que sí está obligado y en este caso, de esta forma, creo que os va a resultar más sencillo entender por qué está obligado a presentar la liquidación. Ya veis perfectamente que del primer pagador cobra 14.000 euros, 15.877 de segundos y sucesivos pagadores, está obligado a pagar por la primera regla, ¿vale? Bueno, otro supuesto que os quería enseñar sencillo en relación a la obligación de declarar, aquí en esta unidad familiar, Antonio, vamos a ver, en el cónyuge tengo creada una actividad económica con unos rendimientos, bueno, una actividad económica y el declarante inicialmente no tiene rentas, no tiene actividad económica, no tiene así ninguna cosilla. Vamos a hacer la descarga de datos fiscales de este contribuyente. Vale. Inicialmente parece que no tiene muchos datos, ¿no? Pero aquí en las actividades económicas, si os fijáis, os mostramos en rojo que tiene dado de alto, que estuvo dado de alta en autónomos en algún momento del periodo. Y aquí en la información adicional también os mostramos ese dato, ¿vale? Pues este dato es importante para que nosotros podamos controlar la obligación de declarar de este contribuyente. Le damos que sí a la descarga de datos fiscales. Si venimos al informe resumen, ahora tenemos esa información en la aplicación, ¿vale? Aunque no se descargó el dato, aquí en información adicional tenéis la anotación que os avisa que este declarante tuvo cotizaciones como autónomo. ¿Vale? Entonces, en el momento del cálculo, al haber hecho la descarga de datos fiscales en Kairen, en el momento del cálculo, aunque el contribuyente no tiene rentas, sí conseguimos hacer el control de su obligación de declarar, ¿vale? No tiene rentas, pero está obligado por haber estado dado de alta en renta en algún momento del ejercicio, ¿vale? Pues nada, continuamos con la presentación
y seguimos comentando más novedades. Se incrementa la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo de 6.498 euros a 7.302 euros anuales. Los requisitos para la aplicación de esta reducción es que obtenga rendimientos netos del trabajo inferiores a 19.747,50 euros, no tener rentas distintas de las de trabajo superiores a 6.500 euros, excepto las rentas exentas, y esta cuantía irá decreciendo linealmente a medida que vayan aumentando los ingresos. Pero bueno, no tiene mucha importancia que yo os explique el cálculo. Esto lo hace la aplicación de forma automática sin ningún tipo de... no intervenís vosotros para nada. Otra de las novedades es que se incrementan los incentivos fiscales al mecenazgo del artículo 68, apartado 3 de la ley de IRPF. Se amplía la cuantía del primer tramo de la base de deducción a la que se aplica el porcentaje del 80%, pasa de 150 euros a 250 euros, ¿vale? El primer tramo en el que se aplica el porcentaje del 80% pasa a ser 250 euros. También se eleva el actual porcentaje del 35% al 40%, el porcentaje de la deducción aplicable con carácter general, y se eleva del actual 40% al 45% el porcentaje de deducción aplicable en las donaciones con recurrencia. Otra de las novedades es que en esta campaña del 2024, para considerar una donación como recurrente, es suficiente con 3 años, ¿vale? Pasa de 4 a 3 años. En la práctica todas estas cosillas las calcula y las aplica Kaizen sin ningún tipo de intervención por vuestra parte, ¿vale? Hacemos la descarga de los datos fiscales de la información que consta en el modelo 182 y luego hacemos el cálculo de forma automática. Otra de las novedades de normativa para el ejercicio 2024 es que se amplía un año más la aplicación de las deducciones por obra de mejora de la eficiencia energética. Las obras de eficiencia energética de vivienda de la disposición adicional 50 de la ley de IRPF. Bueno, esto no tiene muchas modificaciones en relación al año anterior. Sabéis que ya veníamos haciendo algunos controles en el momento del cálculo, donde controlábamos que cumplierais los requisitos para aplicar la deducción, requisitos de demanda, cambios en las calificaciones energéticas. Lo que sí que quería recordaros es, en la práctica, bueno, creo que os lo voy a enseñar directamente desde la aplicación. En este contribuyente tenemos la vivienda habitual. Vale, sí, ya tengo 8 pases de ejercicios anteriores. Vale, pues en la práctica, en estos supuestos, si el contribuyente aplicó la deducción de eficiencia energética por obras realizadas en edificios de uso predominantemente residencial, si hicisteis la liquidación de este contribuyente con Kaizen 2023 y hacéis el pase de datos de 2023 a 2024, si el contribuyente hizo una aportación, por ejemplo, de 6.000 euros en el 2023, sabéis que esta deducción tiene un límite anual de 5.000 euros y un límite plurianual de 15.000 euros. Si hizo, por ejemplo, una inversión en el 2023 de 6.000 euros, esta información ya os pasa en el pase de datos. Aquí, este año habilitamos los campos para que informéis el detalle por año, que la agencia tributaria lo exige por año. Bueno, pues si hacéis el pase de datos, como veis, ya os viene el importe invertido en el ejercicio anterior en el pase de datos. Y si se generaron excesos, como es el caso, porque hizo una inversión de 6.000 euros, genera unos excesos de 1.000 euros, también os viene el importe de los excesos en el pase de datos, ¿vale? Si esta información, si es un cliente nuevo que os entra por la puerta y no presentasteis la liquidación en 2023 con Kaizen, vamos a borrar los datos. Vale, esta información viene en los datos fiscales del contribuyente, ¿vale? Si hacéis el volcado de datos fiscales, vamos a hacer el volcado.
que no del volcado. Si hacéis el volcado de datos fiscales, os va a aparecer en la información adicional el detalle que os estaba comentando, ¿vale? Tanto el importe de la inversión realizada en el ejercicio de 2023, en el ejercicio anterior, bueno, en los ejercicios que hubiese hecho inversión, y el importe de los excesos. Pero no vamos a hacer la descarga, ¿vale? O sea, no se incorpora este dato en Kaizen. Nosotros ahora aquí continuamos con el proceso, hacemos la descarga de datos fiscales, tenéis la información en el resumen de datos. Tenéis aquí a la información adicional, tenéis la información aquí para consultar en cualquier momento, pero la información no se incorporó a Kaizen, ¿vale? Aquí veis que en partidas negativas no aparece el importe de los excesos. Vale, no tenéis que preocuparos. En el momento de calcular la liquidación, como hicisteis la descarga de datos fiscales, la información la tenemos ahí y os mostramos un aviso para que comprobéis esa diferencia, ¿vale? Detectamos diferencias entre la información que tiene la agencia tributaria y la información que os consta en Kaizen. Tenéis que actualizarlo, registrarlo vosotros de forma manual, ¿vale? Pues continuamos con la presentación. Bueno, pasamos ya a explicar las novedades en capital inmobiliario, que en este bloque sí hay varias cosillas que son interesantes que tengáis presentes, que es interesante que tengáis presentes, ya que interviene el usuario un poco. Vale, vamos a ir comentándolas. Empezamos con los nuevos porcentajes de reducción por arrendamiento de vivienda habitual del artículo 23.2 de la ley de IRPF. En esta campaña de renta 2024, para los contratos celebrados a partir del 26 de mayo de 2023, el porcentaje de reducción será del 50%, que podrá incrementarse hasta el 90% si se ha formalizado un nuevo contrato de arrendamiento, siempre que la vivienda esté situada en una zona de mercado residencial tensionado y la renta inicial se rebaje en más de un 5%. Podrá incrementarse hasta un 70% si se cumple cualquiera de estas circunstancias. Es un alquiler por primera vez en una zona de mercado residencial tensionado y se trata de un arrendamiento el arrendatario es una administración pública y se podrá incrementar hasta el 60% si la vivienda ha sido rehabilitada en los 2 años anteriores a la fecha del contrato. En la práctica, el caso de las reducciones bueno, del 70, del 60, del 90, se van a dar en muy pocos casos, ¿vale? Porque zonas de mercado residencial tensionado actualmente hay muy pocas. Creo que en Cataluña, alguna solicitada en el País Vasco, creo que también se solicitó alguna zona en La Coruña, pero bueno, que actualmente hay muy pocas. Por lo tanto, para contratos celebrados a partir del 26 de mayo de 2023, el porcentaje va a ser generalmente el 50%. Y hay una disposición transitoria que permite para los contratos celebrados con anterioridad al 26 de mayo de 2023 seguir aplicando la reducción del 60%. ¿Vale? El funcionamiento en la práctica os lo voy a enseñar mejor en la aplicación. ¿Vale? Tareas, aplicación. En este mismo supuesto tenía un inmueble arrendado. Vale. Vale. Simplemente aquí en la pestaña de arrendamientos vamos a poner que el inmueble está arrendado desde el 1 del 1 de 2024 a 31 de diciembre de 2024. Vamos a poner que tiene unas rentas anuales de 6.000 euros. Vale, en el momento en el que marcáis el check para aplicar la reducción por alquiler de vivienda habitual, ya se os habilitan los campos necesarios para poder aplicar la reducción, ¿vale? Igual que se hacía hasta ahora. Tenéis que grabar el NIF del arrendatario y la fecha del contrato. Este dato ya lo tenéis que grabar también antes. Fecha de contrato, vamos a poner una fecha anterior al 26 de mayo del 2023, por ejemplo, 25 del 5 del 2023, y al tabular veis que ya no se habilita ningún campo más, ¿vale? Aquí no tenéis que grabar ningún dato en el porcentaje de reducción. Al ser una fecha de contrato previa al 26 de mayo del 2023, ya aplicamos nosotros por defecto la disposición transitoria y os calculamos el porcentaje de reducción del 60%. Si la fecha de contrato es posterior al 26 de mayo, bueno, a partir del 26 de mayo del 2023, al tabular ya os
indicamos por defecto la reducción del 50%, ¿vale? Si queréis aplicar alguno de los otros porcentajes, es el usuario el que tiene que venir aquí y seleccionar el porcentaje que quiere aplicar. Vale, esto sí que tenéis que tenerlo presente. Bueno, no necesitáis recordar la fecha porque por las reglas de negocio ya os habilitamos o no este campo. Y si la fecha es posterior al 27 de mayo, os ponemos ya por defecto el 50%, que va a ser el caso general, el caso más habitual. Bueno, continúo con la presentación. Vale, continuamos con novedades en capital inmobiliario. La Agencia Tributaria para Renta 2024 exige que en los inmuebles se informe el valor catastral total. Esta nueva obligación de informar el valor catastral total y que este dato sea trasladado a la Agencia Tributaria hace que en el ejercicio 2024 en CAIREN no se permita informar distinto porcentaje de titularidad e imputación en los usos en los que el valor catastral afecte a algún cálculo, ¿vale? Antes de continuar con esta diapositiva, con la explicación de este cambio, quiero que refresquemos unos conceptos. Vale. Sabéis que a la hora de introducir un inmueble en capital, perdón, a la hora de introducir un registro en capital inmobiliario en CAIREN, podéis utilizar 3 campos para grabar porcentajes, ¿vale? Tenéis el campo del porcentaje de titularidad, que no afecta al cálculo. Es el porcentaje, que es un dato informativo que se lleva a la impresión del modelo 100, es el que le va a constar a la agencia tributaria. Este es el dato que se traslada a la agencia tributaria, al que informáis en este campo, porcentaje de titularidad. El porcentaje de imputación, que sí que afecta al cálculo. En este campo se indica el porcentaje que se llevará a la liquidación tanto de las rentas como de las deducciones informadas en pantalla. ¿Vale? Este cálculo afecta a los datos, se aplica a los datos informados en pantalla. Y después un tercer porcentaje, un tercer campo en el que podéis informar porcentajes, que es el porcentaje sobre el valor catastral informado. Este porcentaje es el que se utiliza el que debéis utilizar para informar inmuebles en división horizontal, ¿vale? El porcentaje informado en esta casilla solo afectará a los cálculos relacionados con el valor catastral, nunca para los valores de adquisición en los que tendréis que informar el importe prorrateado correspondiente a su porcentaje de titularidad, ¿vale? Para aplicar correctamente la amortización. Otro concepto que quería que refrescáramos es el de amortización en casos especiales. Sabéis que la agencia tributaria admite en determinados supuestos que grabéis la amortización en este campo y no es necesario que en este campo las validaciones de la agencia tributaria son un poco menos exigentes. Vale, eso, que quería que recordáramos estos conceptos antes de explicar la novedad que estábamos comentando. Bueno, pues como os comentaba, ahora en inmuebles en los que el valor catastral afecte a algún cálculo, en CAIREN no podéis informar distinto porcentaje de titularidad e imputación. ¿Qué casos son estos? Pues son inmuebles, por ejemplo, los inmuebles arrendados, el valor catastral afecta para el cálculo de la amortización, ¿vale? Y los inmuebles a disposición de sus titulares, el valor catastral afecta para el cálculo de la imputación de rentas inmobiliarias. No tenéis que tener esto vosotros presente porque en el momento en el que intentéis grabar un registro con este supuesto, os vamos a mostrar un aviso, ¿vale? Os mostraremos en pantalla este aviso. En este aviso ya os indicamos las excepciones. Hay una serie de excepciones. Hay una serie de excepciones en las que sí que podéis grabar distinto porcentaje de titularidad e imputación. Os los mostramos en este aviso. El porcentaje de imputación solo puede ser diferente al de titularidad si se ha calculado amortización en casos especiales, no existe amortización o se ha marcado el cheque también usufructuario. Una cosilla que quería comentaros, la mejor opción, el caso en el que es más probable que queráis utilizar grabar un inmueble con esta situación, distinto porcentaje de titularidad e imputación, es en los inmuebles sin división horizontal. Pues la mejor opción de grabar en los inmuebles sin división horizontal es utilizando el campo porcentaje sobre el valor catastral informado, ¿vale? El tercer porcentaje que comentamos en la diapositiva anterior. Os voy a enseñar esto un poquitín en la aplicación. En este mismo supuesto, que en este mismo inmueble arrendado, por ejemplo,
Si por alguna razón yo pretendo informar, es un inmueble arrendado, por lo tanto el valor catastral afecta en el valor del cálculo de la amortización. Si pretendo informar porcentaje de imputación del 100%, porcentaje de titularidad 50%, al intentar grabar este registro, bueno, vale, no grabé las fechas aquí del arrendamiento, uno de los, por ejemplo, sería suficiente. Vale, al intentar grabar distinto porcentaje de imputación y titularidad, como es un inmueble en el que el valor catastral afecta a los cálculos, ya me muestra el aviso que no es posible. ¿Vale? Lo que os comentaba, supongamos un inmueble sin división horizontal del que soy titular del 50% y soy titular del 50% y quiero que imputéis el 100% de las rentas y de los gastos informados. Pues la mejor opción para informarlo y no tener errores es utilizando este porcentaje, que es el tercer porcentaje que comentábamos antes. Porcentaje sobre el valor catastral informado. 50%. ¿Vale? El porcentaje que tiene que ir ahora informado en los inmuebles, aquí, en este bloque de información, en el valor catastral, siempre va a ser el valor catastral total. En el resto de los campos de pantalla tenéis que informar ya el porcentaje, los valores de adquisición correspondientes a vuestro 50%, ¿vale? Esto es el importe de adquisición de mi 50%. Y aquí ya estamos informando también los ingresos correspondientes a mi 50%. De esta forma, la aplicación va a utilizar este 50% para hacer cálculos sobre el valor catastral total y podrá calcular el importe de la amortización correcta. ¿Vale? Aquí tendríamos que aplicar el 3% sobre 72.000 euros. ¿Vale? Si venimos aquí a la pestaña de arrendamiento, gastos de amortización, vemos que el cálculo está hecho sobre el importe correcto. ¿Vale? Bueno, vale. Es posible que al grabar los registros con estas situaciones os vayan surgiendo algunas dudas, nos lo vais comentando y lo vemos con vosotros en los supuestos, ¿vale? A través del servicio de soporte nos vais planteando la consulta y lo vemos si tenéis algún problema, ¿vale? Otra novedad para la campaña de 2024 es que para los inmuebles situados en el extranjero tenéis un campo nuevo, tenéis obligación de informar el código de país. No tiene, bueno, os lo enseño en el programa, pero esto no tiene mucha complicación. Aquí tenemos un inmueble situado en el extranjero. Aquí en la dirección tenéis este campo nuevo, ¿vale? Código de país. Tenéis que informar el código de país para los inmuebles situados en el extranjero. Bueno, vamos a comentar ahora las novedades que hay en actividades económicas. En estimación directa simplificada, simplemente los gastos de difícil justificación vuelven a ser del 5%. En el 2023 fueron del 7%, tenían el límite de los 2.000 euros, este año seguimos teniendo el límite de los 2.000 euros, pero pasan del 7 al 5, ¿vale? En este año gastos de difícil justificación vuelven a ser del 5%. En caso de estimación objetiva, se restablece también el porcentaje de reducción general, que durante el ejercicio 2024 será del 5%, en el 2023 fue del 10%. Y luego para los afectados por la DANA se añade un campo nuevo para dar tratamiento a la nueva reducción del 25% de rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva. Esta reducción es para los municipios afectados por la DANA. ¿Vale? Se aplicará tanto en actividades agrícolas, ganaderas, forestales como en el resto de actividades en objetiva. En la práctica sí que intervenís vosotros. Si hacéis el pase de datos desde KaiFIS, se traslada toda la información. Pero si hacéis la introducción manual, sí que tenéis que grabar vosotros ahí un dato. Os lo voy a enseñar en la aplicación, en la pantalla de la aplicación. Vale, en este supuesto creo que tenía una actividad económica agrícola. Vale.
Tenemos aquí una actividad agrícola. Vamos a poner... Este es el campo que os comentaba, ¿vale? El nuevo campo para dar tratamiento a la nueva reducción del 25% de actividades afectadas por la dana. Tenéis que, si hacéis el pase de datos desde Kaifish, toda la información se traslada correctamente sin ningún tipo de incidencia. Y si hacéis la introducción manual de la actividad económica, tenéis que venir a la calculadora de índices correctores y en este desplegable que tenéis encima del detalle del cálculo de los índices correctores, tenéis que seleccionar una de las opciones que os damos en el desplegable. Si se trata de una actividad realizada en municipios afectados y en otros municipios, seleccionáis la opción 2. No podemos hacer el cálculo de la reducción, ¿vale? Es el usuario el que tiene que grabar el importe, porque nosotros, como la actividad es desarrollada en municipios afectados por la dana y otros municipios no afectados, no tendríamos el dato del importe del rendimiento neto sobre el que aplicar el 25% de reducción. Entonces es el usuario el que tiene que grabar el dato. Si seleccionáis la opción 1, actividades realizadas exclusivamente en municipios afectados, ¿vale? Ya os hacemos nosotros el cálculo de forma automática porque tenemos la información necesaria para hacer el cálculo. Otra cosilla que quería comentaros en actividades económicas, que aún no salió publicada la orden que aprueba las reducciones de índices correctores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales en determinados municipios. En cuanto publiquen la orden, subiremos actualización, ¿vale? Esperad un poquitín para presentar estos contribuyentes. Bueno, vamos a comentar ahora lo que son las novedades en la carta de pago, que este año sí que hay modificaciones significativas. Eh, Se modifica el artículo 67 bis del reglamento de IRPF, estableciendo la autoliquidación rectificativa como sistema único para la corrección de las autoliquidaciones. El obligado tributario podrá rectificar, completar o modificar autoliquidaciones presentadas con anterioridad con independencia del resultado de la misma. Es decir, las liquidaciones que vayáis a modificar en el ejercicio 2024, la única forma de modificación va a ser a través de la autoliquidación rectificativa. ¿Vale? En las campañas anteriores se sigue manteniendo el sistema que utilizábamos antes de complementarias cuando el resultado es a favor de la agencia tributaria o rectificativas cuando el resultado es a favor del contribuyente, pero para la campaña del 2024 ya se van a presentar únicamente autoliquidaciones rectificativas, ¿vale? Independientemente del resultado de la liquidación. Otra de las novedades es que admiten modificación en la opción de tributación original. ¿Vale? En esta campaña del 2024 vais a poder presentar inicialmente liquidaciones individuales y después presentar una autoliquidación rectificativa con liquidación conjunta. Esto tenéis que tener la precaución de realizarlo, esto solo lo van a admitir en fecha voluntaria de campaña, ¿vale? Hasta el 30 de junio. Otra de las novedades es que es la autoliquidación rectificativa motivada por una discrepancia de criterio administrativo. Este tipo de modificación podéis generar el fichero en Kairen y acabar la liquidación en renta web, ¿vale? Tendríais que recuperar el fichero en renta web, añadir un par de datos, un par de casillas y finalizaríais lo que es la presentación en renta web. Luego os lo enseño. Tenéis unas instrucciones con el paso a paso para hacer este tipo de liquidación. Vale, en la práctica tenéis aquí explicado cómo va a ser en la práctica, pero creo que también os lo voy a enseñar en la aplicación, que va a resultar mucho más cómodo y así también os familiarizáis con la pantalla. Vale. Por ejemplo, en esta unidad familiar, que está una unidad familiar muy sencilla, contribuyente, cónyuge y un descendiente, calculamos la liquidación. Vale. Calculamos las dos liquidaciones individuales. Bueno,
Vale, ya tenía aquí. Bueno, estos dos checks que tenéis aquí al principio de la pantalla son los necesarios, son dos campos nuevos, son los necesarios para el tratamiento de las nuevas autoliquidaciones rectificativas, ¿vale? Si marcáis el primer check, en cuanto tabuláis ya se os habilitan los campos necesarios para presentar la modificación. Este check sería para presentar una autoliquidación rectificativa manteniendo la opción de tributación original. Tenéis que grabar el número de referencia, el número justificante de la autoliquidación que se rectifica. Y vamos a suponer que vamos a presentar una autoliquidación rectificativa con resultado positivo, ¿vale? Si el resultado de la autoliquidación es positivo, seguís teniendo aquí esta pestaña activa, tenéis obligación de indicar el motivo de la autoliquidación, ¿vale? Si el resultado de la autoliquidación es negativo, ¿vale? No tenéis que indicar el motivo, ya veis que se os deshabilitó la pestaña para grabar ese campo. El otro check, este check, es el que tenéis que marcar si queréis presentar una autoliquidación rectificativa modificando la opción de tributación original, ¿vale? En este caso tenemos calculadas las dos liquidaciones individuales, por lo tanto vamos a seleccionar esta, hay que tabular, seleccionar esta opción de tributación conjunta a individual, ¿vale? La liquidación original era una liquidación conjunta y vamos a presentar ahora las liquidaciones individuales. Vale, en cuanto tabuláis ya se os habilitan aquí los campos para grabar la información necesaria para esta autoliquidación. Tenéis que grabar los datos de la liquidación original conjunta en ambos contribuyentes, ¿vale? En la carta de pago, ahora estamos en la carta de pago del contribuyente, tenéis que grabarla también en la carta de pago del cónyuge. Os ponemos aquí una advertencia porque el contribuyente tiene que cumplimentar la parte correspondiente del ingreso o devolución de la declaración conjunta que le corresponda, ¿vale? Tenéis que informar la parte en la carta de pago de cada uno de los declarantes, la parte que le corresponde de la liquidación conjunta, ¿vale? Nosotros os proponemos ahí un porcentaje que está calculado sobre los rendimientos netos, es un porcentaje que podéis tener de referencia para informar, para hacer el cálculo de la parte que le corresponde a cada uno de los declarantes, ¿vale? Tener en cuenta que la suma de los datos que informéis en el declarante, perdón, en el contribuyente y en el cónyuge tienen que coincidir con la conjunta, con la liquidación original. Si lo que queréis hacer es una autoliquidación rectificativa de individual a conjunta, una vez que marquéis el check ya se os habilitan los campos para grabar los datos de las liquidaciones individuales de cada uno de los declarantes. Vale. Pues nada. Continuamos con la presentación. Bueno, otra de las novedades para la campaña de este año es que la agencia tributaria permite el pago con Bizum y tarjeta de crédito. Esta forma de pago no está habilitada para las empresas de desarrollo, pero sabéis que podéis generar el fichero con Kaizen y recuperarlo en Renta Web y finalizar lo que es la opción de pago, toda la información relacionada con la carta de pago en Renta Web. Bueno, vamos a comentar ya lo que son las novedades de las deducciones autonómicas. Como todos los años, en las deducciones autonómicas es uno de los apartados de la renta donde se producen más novedades derivadas de la actividad legislativa de los diferentes parlamentos autonómicos. Estas modificaciones están implementadas para cada comunidad autónoma, pero no vamos a entrar en el detalle de cada una de ellas para no extendernos demasiado, ¿vale? En cuanto a otros aspectos que se encuentran dentro de las competencias autonómicas, citar que este año se modifican los mínimos personales y familiares en Canarias y la escala autonómica de Baleares, Canarias, Cantabria y La Rioja. Todo esto ya lo tenéis implementado en el programa y ya podéis hacer las liquidaciones ya con estas cosillas. Os ponemos aquí un enlace que nosotros también utilizamos mucho, creo que es interesante, en el que tenéis la información de cada comunidad autónoma, pero de las deducciones que se actualizan, las que se modifican. ¿Vale? ¿Sabéis? En el manual de la agencia tributaria tenéis información de todas las deducciones autonómicas. Este informe es interesante porque solo
tiene la información de las deducciones que se actualizan o que tienen modificaciones. Bueno, a modo recordatorio, quería que comentáramos, o sea, quería comentar este tema que es una de las novedades de la campaña del 2023, en la deducción por maternidad, que hubo cambios muy importantes en la campaña del año pasado. Quería que lo recordáramos un poquitín antes de empezar la campaña de este año. Se modifican los requisitos para poder aplicar la deducción por maternidad, siendo aplicable en los siguientes supuestos. En el momento del nacimiento, la madre percibía prestaciones contributivas o asistenciales del sistema de protección de desempleo. Si en el momento del nacimiento la madre está dada de alta en el régimen correspondiente a la seguridad social o mutualidad. Y si en cualquier momento posterior al nacimiento está dada de alta en el régimen correspondiente de la seguridad social o mutualidad con un periodo mínimo de 30 días cotizados, teniendo en cuenta también los días cotizados previamente al nacimiento. En este último caso, en el momento en el que alcance los 30 días cotizados, en el mes en el que alcance tendrá derecho a un incremento de 150 euros. Vale, se suprime, por lo tanto, el límite de las cotizaciones y las cuotas totales a la seguridad social que se aplicaban en ejercicios anteriores. Vale, os lo voy a enseñar en la aplicación así un poquitín por encima. Vale, eso, recordaros. Vamos a hacer el volcado de datos de este contribuyente de Estefanía. Aquí en la deducción por maternidad, en los datos fiscales ya tenéis toda la información necesaria, ¿vale? Si tiene derecho a la deducción. En este caso, por ejemplo, ponemos que no estuvo cotizando, que el primer mes en el que tiene los días cotizados, que supera los 30 días cotizados, es en enero del 2024. Cobró anticipadamente todos los meses la deducción, no percibe ayudas para la infancia y tiene aquí también datos de la guardería. Incorporamos los datos fiscales y nada, lo que quería enseñaros sobre todo es que aquí ahora los datos de la deducción por maternidad se introducen en cada uno de los menores en la pestaña maternidad, ¿vale? Para que lo tengáis presente. En este caso ya se incorporó todo desde la descarga de datos fiscales, el bloque de información relacionado con la guardería no cambió, es todo exactamente igual. Y bueno, no me voy a exceder mucho más. Bueno, visteis visteis en los datos fiscales que que superaba los 30 días cotizados en el mes de enero, por lo tanto aquí ya se os marcó el mes de enero y en el cálculo de la deducción ya aplica el incremento de los 150 euros, ¿vale? Porque en el mes de enero superó los 30 días cotizados. Recordar también que una de las novedades del año pasado, para aplicar lo establecido en la disposición transitoria segunda de la ley de IRPF en relación a la reducción en las pensiones de mutualistas, la agencia tributaria en los datos fiscales del beneficiario ya facilita el cálculo de la reducción. En la práctica, esto se traduce en un apunte negativo en rendimientos del trabajo, con el concepto ajuste por mutualidades, que se volcará por CAIREN en un registro independiente, ¿vale? Para que lo tengáis fácil de localizar y que luego se agrupará con el resto de rendimientos del trabajo. Comentároslo quería recordarlo para que si veis ahí un apunte negativo sepáis de qué se trataba. Bueno, estamos acabando. Quería comentaros, en impuesto de patrimonio no hay modificaciones de normativa para esta campaña, tampoco hay modificaciones en el diseño de registro. Lo único que hay son así algunas modificaciones en comunidades autónomas. En las Islas Baleares se eleva el mínimo exento de 700.000 a 3 millones de euros. En Cantabria hay aprobada una bonificación general del 100% de la cuota minorada. Si bien la misma no será de aplicación cuando el patrimonio neto del sujeto pasivo sea superior a 3 millones de euros, una vez descontado el mínimo exento de 700.000 euros de la cuota minorada. Y en Extremadura hay una bonificación de la cuota. Con posterioridad a la deducción y bonificación establecida en la normativa estatal, se aplicará sobre la cuota resultante una bonificación autonómica del 100% si esta es positiva. Bueno, todas estas cosillas ya están implementadas en el programa, o sea que ya podéis hacer cálculo y generar fichero de patrimonio con todas estas novedades.
Y antes de finalizar, quería enseñaros en el programa, a ver, ¿qué día? Vale. Antes de acabar, quería recordaros eso, que saquéis partido a las herramientas que ponemos a vuestra disposición, ¿vale? Que utilicéis el estado de tramitación de expedientes, que durante la campaña es muy cómodo para saber, por ejemplo, devoluciones, en qué estado están, liquidaciones con resultado de devolver, en qué estado están, bueno, estas cosillas que es muy interesante. También que utilicéis el informe de resumen de datos, en el que os vamos enseñando la información comparada entre Kairen y la agencia tributaria, que aparece en azul los datos de la agencia tributaria, en rosa los datos que tenéis incorporados en la aplicación. Otra cosilla, intentar revisar siempre la información adicional, que muchas veces es información que no se puede descargar por alguna razón y que sí que la tenéis que tener en cuenta para la liquidación, o sea que lo reviséis, que le echéis un vistacillo. Eso, como novedades este año tenéis el informe para tener más información sobre el cálculo de la obligación de declarar, y también estamos preparando, que se subirá, seguro que lo ponemos a vuestra disposición estos días, un acceso directo a la consulta de datos fiscales, ¿vale? A la consulta de datos fiscales de la propia agencia tributaria, que por lo que comento con vosotros en campaña es un informe que utilizáis muy a menudo y que accedéis mucho a él, pues vais a tener acceso ya al propio informe de la agencia tributaria, de los datos fiscales de la agencia tributaria, aquí en el dashboard, ¿vale? Donde tenéis dentro del contribuyente, después del estado de tramitación del expediente, aquí os pondremos un enlace directo a la consulta de datos fiscales del contribuyente, ¿vale? Así vais a poder realizar todo el proceso, desde consultar los datos fiscales, ratificar domicilio, generar números de referencia, presentar la liquidación, todo desde Kairen. Recordaros también que tenéis el servicio de soporte, que planteéis por aquí todas las consultas que necesitéis sin ningún problema. Tenéis un buscador para acceder a los manuales y a las ayudas que os facilitamos. Y luego que utilicéis también KaiGPT, ¿vale? Es una novedad que pusimos ya a vuestra disposición el año pasado, que sabéis que las aplicaciones de inteligencia artificial hay que tratarlas con cariño y plantear las preguntas dando un poco de contexto, pero que aunque no os dé una respuesta definitiva, a lo mejor sí que os guía y os da enlaces a los manuales de la agencia tributaria muy útiles. La base de datos que utiliza son nuestros manuales y los manuales de la agencia tributaria, o sea que las respuestas que os va a proporcionar creo que os van a ayudar mucho. De hecho, yo muchas veces para contestaros a vosotros recurro a KaiGPT. Pues nada, con esto acabamos lo que son la explicación de las novedades. Nada, estaba revisando las preguntas que estáis planteando. Quería aprovechar las preguntas que estáis planteando para enseñaros que directamente copié vuestra pregunta, se la planteé a KaiGPT, ¿vale? Una de las preguntas que planteáis, regularización mutualidades años anteriores. ¿Dónde se aplica? Y te da la respuesta exacta de dónde se aplica, cómo aplicar este tipo de reducción en años anteriores. Además, os facilita un enlace a la página de la agencia tributaria. ¿Vale? Otra de las preguntas que planteáis, el bono deporte que concedieron en Galicia. ¿En qué apartado se añadiría? Aquí tenéis la información, ¿vale? Otras ganancias y pérdidas patrimoniales. Vale, tenéis la información concreta en KaiGPT, ¿vale? Ir probando la herramienta que sí que os va contestando a las preguntas, ¿vale? Otra pregunta que planteáis, decís que no hacemos la descarga de datos fiscales del abono anticipado de la deducción por maternidad. Justo en el supuesto, que sigue siendo este supuesto en el que estamos, yo creo que tenía abono anticipado vamos a confirmarlo aquí, contribuyente, que tenía abono anticipado de la deducción por maternidad. ¿Eh? Mira, aquí constan los datos fiscales que tiene el abono anticipado de los 1.200 euros.
Y si nos venimos a la pantalla de deducciones por maternidad, aquí tiene el abono anticipado descargado, ¿vale? Este importe no lo grabé de forma manual, ¿vale? Mira, además ya te lo pone aquí, importado desde la agencia tributaria. Sí que hace la descarga. Si tenéis algún supuesto en el que tengáis una incidencia, cualquier problemilla, ya sabéis, a través del servicio de soporte nos enviáis la exportación y lo comentamos con vosotros, ¿vale? Lo revisamos y miramos qué puede estar pasando en ese contribuyente. Pero justo en este supuesto tiene abono anticipado y aquí está la descarga. Vale, voy a enseñaros ahora en el programa aquí una de las preguntas que planteáis, que es ¿cómo comunicaríamos un alquiler en el que solo uno de los propietarios, propietario por ejemplo del 50%, quiere declarar el 100% del alquiler? ¿Vale? Os lo voy a enseñar en el programa. El contribuyente, creo que era aquí, donde teníamos un inmueble arrendado. Tenemos un inmueble arrendado, déjame revisar cómo lo tengo. Vale, pues justo tengo, justo tengo el supuesto grabado. Imputación 100% y titularidad 50%. Lo que pasa es que aquí creo que tenía grabado, vale, que era un inmueble sin división horizontal. Lo quitamos. Vale, el valor catastral, por lo que entiendo en tu pregunta, quieres informar imputación del 100%, titularidad 50%. El valor catastral que vas a informar en la agencia tributaria es el valor catastral total. Este dato no lo puedes tocar. Es el dato que va a ir a la agencia tributaria. Entonces, la opción que tienes para poder imputar el 100% cuando solo es titular del 50% o es engañar, eliminar uno de estos datos y presentarlo mal, o utilizar una de las excepciones que os comentaba en la presentación, cuando utilizáis amortización en casos especiales, ¿vale? Cuando utilizáis amortización en casos especiales, que lo podéis forzar vosotros a través de este check, llevar en todo caso en amortización en casos especiales, si marcáis este check, ya os va a permitir grabar el inmueble con este caso, ¿vale? Bueno, creo que están todas las preguntas contestadas. Vamos a dar por finalizada la presentación. Cualquier cosilla que os vaya surgiendo, dudas, sabéis que a través del servicio de soporte estamos aquí, como siempre, para ir comentando lo que necesitéis. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.